Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de esta semana 2. Estamos en el módulo 7. Bueno, estoy viendo quién más se va agregando, pero bueno, parece que ya estamos todos los que, bueno, regularmente compartimos este espacio. Pues les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recuerden que pueden utilizar el chat o activar su micrófono. Y también, pues bueno, les recuerdo que si son tan amables de anotar su nombre completo aquí en el chat para que pueda yo anotar su asistencia. Pues vamos a dar inicio. Espero que estén todos muy bien. Vamos a estar ya checando lo que es el tema del pasado simple, ¿verdad? Para poder hablar de, pues, acciones en el pasado, eventos importantes de nuestra vida, preguntas, todo eso en pasado. Espero que hayan tenido ya la oportunidad de revisar pues el vocabulario, las actividades integradoras, por lo menos que hayan bajado ya los archivos como para ver de qué se trata la tarea, ¿verdad? Las actividades integradoras. Y bueno, también pues que hayan revisado los puntos de las sesiones con el asesor disciplinar para que, bueno, en este espacio pues abordemos sus dudas. Recuerden que ahora el propósito de estos espacios es más que nada abordar dudas o comentarios que tengan pues en torno a estos puntos que les comento. ¿Qué tal, María del Pilar? Buenas noches. María Leticia, anda por aquí. Adriana Reyes, gracias. Buenas tardes. Bien, pues damos inicio entonces. Buenas noches. Pues, ¿qué comentan sobre el tema? ¿Tienen alguna duda en específico? Algo que quisieran comentar sobre las actividades, cómo les ha ido, cómo ven el tema, se les hace difícil, ya lo habían visto antes, el tema del pasado en inglés. ¿Qué les parece? Si apenas lo están revisando, ¿qué les parece? ¿Se les hace difícil? ¿Asesora? Sí. Para mí se me va a complicar, creo que bueno, es que no he hecho una línea de tiempo. Ah, ok. Bien, vamos a ver el ejemplo. Estoy viendo aquí Akire y luego el dispositivo Oppo. Sí, adelante. Hola, buenas noches, Buenas asesora. noches. Pues sí, había visto anteriormente el, el tema de Sí. pasado, pero siempre se me ha hecho a mí en lo personal muy complicado. Y Ah, en muy bien. cuestión a, bueno, considero que es por el cambio por ejemplo, de agregarle el did, de que algunos verbos sí se les agrega ed, dependiendo. Ok. o, o se quedan en normales, ¿no? Por ejemplo, el like Así. o con la terminación ed, pero Ah, muy todo bien. dentro del mismo tema. A veces sí se me hace un poquito complicado. Sí. Y en cuestión a las actividades, tengo duda en la actividad 2 sobre las preguntas. Será la 4, ¿verdad? Ah, sí, la actividad 4, perdón. Ok, sobre las preguntas. Muy bien. Gracias. Pues vamos a abordar esos temas entonces sobre el ED, el uso del DIT precisamente para preguntar y el que nos comentaba la compañera de la línea del tiempo. Ok. Es lo que vamos a ver entonces enseguida en ese orden. ¿Quién más tiene por aquí? Oppo, bueno, el dispositivo aquí, Oppo. Sí, adelante. ¿Cuál es tu duda o comentario? Buenas tardes, asesor y compañeros. Soy Rosalba Sánchez Espinosa. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la pregunta es sobre acerca del audio. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar? Igual el minuto y medio. Ah, muy bien. Sobre el audio. Bueno, sobre el audio, como siempre les comento, se pueden exceder un poquito, digamos 2 minutos, hasta 2 minutos y medio, pero más que nada, como siempre, la recomendación es de que hagan pues varias grabaciones, que no se queden con la primera.
en la medida que ustedes están haciendo 2, 3 grabaciones, pues se dan cuenta en dónde hacen pausas, dónde pues dejan pasar muchísimo tiempo a lo mejor, y eso es lo que hace que su audio se vaya extendiendo. Lo que sí es que también si se exceden un poco, de preferencia no me agreguen o no me compartan otro link o 2 links diferentes, o que me los manden por correo, porque a veces como el audio quedó muy largo, ¿no? Pues es que me quedó de 3 minutos y pues ya no me alcanzó o no lo pude subir, y a veces me lo mandan por correo, y recuerden que así no se puede evaluar. Todo debe ser dentro de la tarea, de la actividad, pegar su link. Esa es la recomendación. Concretamente del tiempo, pues sí, se pueden exceder un poquito de minuto y medio. Ya, por ejemplo, 4 minutos sí ya sería demasiado, pero para ese caso, como les digo, es cuestión de practicar. Todo lo que es audio, pues siempre es, a medida de que van practicando, se van dando cuenta cómo van reduciendo el tiempo en sus grabaciones. Entonces, del tiempo, pues no se les penaliza. Procuro no, a menos que sí hay, pues muy raro quien entrega un audio ya de 5 minutos, ahí sí ya se excedió, ¿no? Ya es demasiado, pero bueno, tampoco se penaliza, digamos, que se le baje la mitad de calificación, ¿no? Recordemos para esto que tenemos la rúbrica, y en base a la rúbrica, pues pueden ir checando cuántos puntos se les restaría, ¿no? Eso entra en la parte del uso de la tecnología para generar tu documento. Pues en la rúbrica ahí se dan cuenta si les baja 2 puntos, 4, qué porcentaje de indicaciones son las que siguen. Entonces, también pueden revisar la rúbrica como para que su actividad cuente con lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, no se preocupen, pueden excederse un poquito, ¿ok? Bien, bien. ¿Alguna otra duda entonces? Recuerden que como vamos antes con la duda de la compañera en cuanto a los verbos. ¿Sí les parece bien o tiene alguna otra duda o comentario? Bien, recuerden que pueden usar el chat y bueno, a lo largo de la presentación, pues también voy resolviéndoles ahí su duda, ¿ok? Bien, pues nos comentaban sobre el uso del ED. Vamos a empezar con la unidad, yo le llamo mínima básica de una oración, pues que son los verbos, que son esas palabritas que nos ayudan a indicar acciones, ¿no? Comprar, nadar, correr, saltar, etcétera. En inglés, los verbos, si los pudiéramos distribuir o dividir, los vamos a marcar de la siguiente manera. Los verbos regulares y los irregulares, ¿ok? Cuando yo estos verbos regulares o irregulares los escribo en pasado, pues ya puedo usarlos para hacer oraciones afirmativas e indicar pues acciones que ya sucedieron en un punto en el pasado, ¿ok? Bien, entonces vamos a iniciar con eso. Verbos regulares e irregulares. Dentro de los verbos irregulares, pues salen otros 2 grupos de verbos. Los verbos comunes o que se llaman main, verbos principales, y también hay un verbo que es muy especial, que es el verbo be, que ya vieron también en el módulo 6. Estos pues son irregulares. Pero bueno, ¿qué pasa con estos 2 grupos de verbos básicos, regulares e irregulares? Es muy sencillo, no se tienen que complicar. Lo único que vamos a hacer es que vamos a irnos aprendiendo cómo escribirlos en pasado, pues para hablar de esos eventos, ¿no? Como les decía, sucesos anteriores. Bueno, los verbos regulares se llaman así, pues básicamente porque cuando los vamos a escribir en pasado, pues su terminación, de acuerdo a unas reglas que existen, básicas, muy sencillas, van a tener terminación ed, ¿ok? Ahora, no hay una regla, a lo mejor esa es la duda de la compañera, no hay una regla para decir cuál verbo es regular o cuál irregular. Por lo tanto, pues aquí la única sugerencia es que conforme vayan aprendiendo, se les vayan apareciendo, por así decirlo, pues se los vayan aprendiendo y con la práctica es que ya ustedes los comienzan a identificar. Por ejemplo, toda esta listita de verbos que yo ejemplifico aquí, pues acaban en Y. Ya con la práctica yo veo el verbo cry y digo, ya sé que en pasado se escribe cry, le quito la Y y le pongo ed. Ya sé que el verbo fry, freír,
pues en pasado se escribe con ed y le voy a quitar la y, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos verbos terminan en y. Entonces aquí podemos ya deducir una regla. Si el verbo termina en y, le quito la y y le agrego ed. ¿Cuándo lo voy a escribir en pasado? ¿Ok? Y entonces ya los tenemos aquí. Apply, cry, copied, ¿no? Pero hay alguna regla entonces, como les decía, para decir por qué el verbo try o apply o cry es regular. No la hay. Entonces, pues, ¿qué me queda a mí? Írmelos aprendiendo, ¿no? Ahora sí que usar la memoria para que ya sobre la práctica, pues ya los voy identificando. ¿Ok? Entonces, bueno, los regulares se llaman así porque en pasado regularmente llevan terminación ed. ¿Ok? Y ya, pues yo puedo hacer oraciones. A ver, por ejemplo, el verbo cry. Vamos a decir, el bebé lloró. The baby cried. ¿Ok? Si el bebé lloró mucho anoche. The baby cried a lot last night. ¿Ok? Ya les puse el ejemplo aquí en el chat. ¿Aquí alguna duda entonces de los verbos regulares? No. Ok, entonces recuerden, no hay una regla para identificar un verbo regular de uno irregular. Solo con la práctica pues me los voy aprendiendo. Entonces, regulares porque acaban en ed. ¿Qué otra oración puedo hacer en pasado? A ver, por ejemplo, fry es el verbo freír. ¿Cómo dirías freí? Freí un pescado, ¿no? I fried a fish. ¿Ok? A ver, el verbo try, que es tratar o intentar. Dirías, ayer traté de verte, ¿no? I tried to see you yesterday. I tried to see you yesterday. Entonces, ven que es muy simple. Solamente hay que poner un sujeto e inmediatamente después del sujeto yo ya pongo el verbo en pasado. En este caso, bueno, los regulares. Si ustedes buscan una lista de verbos regulares en internet, sí la van a encontrar, pero van a decir, ay, qué chiste si todos acaban en ed. Bueno, pues ahí esa listita que ustedes encontrarán en internet les va a servir de apoyo para que sepan más que nada cómo se escriben. Porque les digo, no nada más es ponerles ed. En este caso, bueno, que son los casos especiales, si acaban en y, quitamos la y y agregamos ed. Pero hay otros verbos que simplemente pues se les agrega ed, como por ejemplo el verbo walk, ¿no? El verbo caminar en pasado, walked, ¿ok? Entonces, ¿cómo me dirían? Yo caminé ayer en el parque. ¿Ok? Aquí se los escribo. I walked yesterday in the park. ¿Ok? Ajá, started, muy bien, María del Pilar, ese es otro ejemplo. Puedes decir, por ejemplo, ya estás ahí en el cine y le mandas un mensaje pues no sé, a tu hijo que se fue a comprar las palomitas. ¿Cómo le dices? Ya empezó la película, ¿no? The movie. The movie started, ¿no? La película empezó. Le dices, apúrate, ¿no? Hurry up. Hurry up. The movie. ¿Ok? La película empezó. ¿Ok? O a lo mejor se atrasó la película y dices, la película empezó tarde. The movie started late. ¿Ok? Oh, don't worry. Dices, no te preocupes, la película empezó tarde. The movie started late. ¿Ok? Bien, entonces estos son los verbos regulares. Ahora, los verbos irregulares se llaman así porque van a ser diferentes en su escritura. Es decir, pues ahora sí que no hay una forma regular como los otros, ¿no? Para escribirlos en pasado. Ahí pues tampoco hay una regla, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que irnos aprendiendo como se van apareciendo. Por ejemplo, estos verbos que están aquí, become, bend, begin, bite, break, bring, etcétera, ¿no? Todos estos de aquí. Si yo los voy a escribir en pasado, pues no hay una regla que me diga ahora cómo los escribo, ¿no? Por lo menos con los regulares, bueno, hay una regla que si acaban en Y, les quito la Y, pero en estos no. Acá pues solamente me los aprendo cómo se escriben.
Exacto, sí, María del Pilar. Cambian completamente los verbos en su escritura y por eso se llaman irregulares. No hay una forma regular de escribirlos, ¿ok? Pero bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pueden buscar también una lista de verbos irregulares. También les va a servir para saber cómo se escriben. Lo que nosotros diríamos la ortografía, pues en inglés sería el spelling, ¿no? La escritura o cómo se escribe, el deletreo, ¿no? Nosotros decimos cómo se escribe, ¿no? How do you spell? How do you spell? ¿Cómo escribes o cómo deletreas? Como, por ejemplo, diríamos, ¿cómo escribes el verbo choose en pasado? How do you spell verb choose in past tense? Y ya lo escribimos, ¿no? Ah, pues lo podemos deletrear. C-H-O-S-E, si es que estamos dictando, o simplemente pues lo escribimos. Mira, se escribe así, choose, ¿ok? Entonces, estos verbos irregulares, pues así van a ser, diferentes en su escritura cuando los escribimos en pasado. No hay una regla, pero sí podemos identificar, digamos que 3 grupos. Por ejemplo, hay verbos que se escriben igual en presente y en pasado. Por ejemplo, el verbo let, permitir. El verbo poner, put, ¿ok? Entonces se escribe igual. Entonces hay verbos irregulares que se escriben igual en presente y en pasado. ¿Conocen otro? ¿Otro verbo que se escribe igual? Ok, sí, Pilar, broke es un buen ejemplo. He broke my heart. ¿Cuál será el presente de broke? Sería, ok, break. Entonces, en pasado es broke. Si te fijas ahí, entonces, es diferente en las dos formas. Ya tenemos el otro grupo, ¿no? El grupo que se escribe igual, como let y put, let, put. El grupo que se escriben diferentes en ambas formas, break, broke, ¿ok? Y nos faltaría, pues, otro grupo, ¿no? Que se escribe diferente, digamos, en pasado se escribe igual y en pasado participio. Y en pasado, en presente se escribe de una manera. Por ejemplo, vamos a ver, blow, bite, este de aquí, bite, beat. Los verbos tienen 3 formas. Aquí yo solamente les pongo 2, pero son 3. Bite, beat, or a veces también lo encontramos como beaten, ¿no? Ahí se escribe 3 formas diferentes. Bite, beat, beaten. A ver, ya les había puesto break, broke, broken. Bueno, aquí les estoy escribiendo 3 formas. Break, broke, broken. Bite, beat, beaten. Ok, bring, broke y broke. Aquí está el ejemplo que les decía yo hace ratito. Bring es traer, en pasado es brought y en participio es brought. Entonces aquí ya tenemos el otro grupo. Se escriben igual en pasado y en pasado participio, pero en presente se escribe diferente. ¿Ok? Y bueno, para que otro ejemplo, could es del grupo de los que se escriben igual en pasado participio y en presente. Se escriben igual. Aquí en estos últimos verbos tenemos los 3 ejemplos de los grupos. Ya ustedes deciden cuál se aprenden primero. Este que sería el más fácil, ¿no? Could, let, hit, ¿no? Pues siempre se van a escribir igual. Después siguen los verbos que son distintos en las 3 formas, como break, broke, broken, begin, began, begun, o los verbos que se escriben igual en 2 formas, pero diferente en otra, como bring, broke, brought. ¿Ok? Nuevamente aquí pues no hay una regla para decir pues por qué un verbo pertenece a un grupo y por qué a otro, ¿no? Entonces ya lo podemos identificar ya sobre la práctica o lo podemos distinguir de un regular. En este caso, Pilar pone el ejemplo del verbo accept. El verbo accept, ¿cómo a qué le suena? ¿Ok? Si no lo han visto o apenas es nuevo para ustedes, sería accepted, ¿no? Sería regular o irregular. Termina en ed, entonces sería regular. ¿Ok? Bien.
Entonces ya vimos que independientemente de que el verbo sea regular o irregular, pues ya ahí es cosa de aprendernos cómo se escriben, ¿no? En pasado para poderlos ya empezar a utilizar, en presente y en pasado. ¿Cómo vamos a estructurar una oración afirmativa? Vamos a usar siempre esta estructura, sujeto, el verbo en pasado, ahora ya sabemos que puede ser regular o irregular, y pues casi siempre va a haber un complemento. Por ejemplo, vamos a ver el verbo blow. El verbo blow es soplar. Por ejemplo, el viento, ¿no? El viento sopla. Antier, por ejemplo, aquí en Puebla, el viento sopló muy fuerte. O nosotros decimos hace aire, ¿no? Hizo aire. En inglés sería el viento sopló, ¿no? The wind blow, y entonces lo tengo que poner en pasado, blew, ¿no? Blew very hard, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo. The wind blew very hard. El viento sopló muy fuerte. Lo traduciríamos como hizo mucho aire, así decimos, ¿no? Tenemos el verbo began, ¿ok? Begin, entonces, a ver, begin, yo quiero decir que algo empezó. The lesson began at 7:15. Okay, la sesión de hoy empezó. The lesson began at 7:15. Vemos cómo estamos poniendo un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer algún otro ejemplo? O aquí tenemos varios. En amarillo está marcado el verbo. Como verán, tenemos verbos. El primer verbo es irregular. ¿Ok? Went. También es irregular. Si se saben cuál es el verbo en presente, lo pueden escribir en el chat, por favor. Por ejemplo, de bought, ¿cuál sería? Bought. I bought my car last summer. ¿Quién se sabe cuál es el presente de bought? Sería buy, ¿no? Muy bien, Pilar. Buy. Exacto, buy. I bought my car last summer. She went to the cinema yesterday, ¿no? Ella fue al cine ayer. ¿Cuál es el presente de went? Go, exacto, go, ajá. Go, went. Entonces, ¿saben cómo así nos vamos aprendiendo los verbos, no? She went to the cinema. Aquí tenemos un verbo regular. My sister played in the park this morning. ¿Ok? Y así pues ya podemos empezar a estructurar oraciones. Sujeto, verbo en pasado y un complemento. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven entonces estos verbos en pasado? Pues ya dijimos que para mencionar pues eventos, ¿no? Que ya, esto es muy importante, ocurrieron, son acciones finitas porque ocurrieron en ese momento y ahí se acabó, ¿ok? Es una acción finita, concluyó, ¿ok? Porque después tenemos otro tiempo verbal en inglés que nos habla de una acción que empezó en el pasado y que continúa hasta el momento de hoy, ¿no? Esto es un poco así raro, se llama presente perfecto. Y a veces se confunde con el pasado simple. Este caso estamos viendo pasado simple, ¿ok? Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Nos menciona aquí que es más fácil el pasado porque los verbos en pasado que vayamos a usar los vamos a utilizar con cualquier sujeto independientemente de si es tercera persona o no. He, she, it. Yo diría entonces, Linda spent all her savings on Christmas gift. Puedo cambiar el sujeto. They spend all her savings. We spend all our savings. Bueno, aquí cambiaríamos el posesivo, ¿no? Podemos cambiar los sujetos y el verbo siempre va a ser igualito. No va a haber cambios, ¿no? Como en presente, ¿se acuerdan que si es he, she, it, agregamos una S, ¿no? Cuando estamos hablando en presente. Entonces, bueno, otro punto es que los verbos en pasado los vamos a usar igual para todos los sujetos y la estructura para oraciones afirmativas va a ser esta: sujeto, verbo en pasado y complemento. Básicamente, esta estructura es la que vamos a utilizar en la actividad 3, porque ahí vas a redactar el momento feliz de tu vida y pues básicamente es en pasado, ¿no? ¿Cuál sería un momento feliz en tu vida, no? I remember when I finished
my high school, ¿no? Recuerdo cuando acabé mi secundaria. That was a happy moment in my life. O cuando te compraste un coche. I remember when I bought my first car. Ese es el día más feliz de mi vida, cuando me compré mi primer coche. Entonces, así vamos a ir haciendo estructuras para nuestra actividad número 3. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda entonces con el ED? Nos pasamos entonces a ver la siguiente duda, que era la de cuándo usar did. ¿Por qué? Porque estamos usando el verbo pues en pasado y ahí nunca usamos did. Aquí tengo otros ejemplos, ¿no? I went to the cinema, I bought a chocolate, I went shopping yesterday, my father got a new car last year, I went to Acapulco last year, my family and I stayed in a hotel, ate fish and we had fun. Con esto yo puedo describir un evento en pasado, ¿ok? Esta presentación se las comparto en Foro de Novedades, si es que les es de utilidad checar los ejemplos. Bien, acá tenemos otras estructuras en pasado, ¿no? My daughter met a lot of friends. I enjoyed very much. My family and I bought souvenirs. When I was swimming, my sister was sunbathing. Aquí pues estoy describiendo algún evento en el que estaba yo a lo mejor de vacaciones o un día libre que tuve, ¿no? Esto fue lo que pasó. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda entonces? Ahora sí, pasaríamos a cuándo usar el did. El did lo vamos a usar para hacer negaciones. En este caso, cuando hacemos negaciones, en inglés se requiere en pasado el auxiliar did, porque no es que podamos negar los verbos como lo hacemos en español. Por ejemplo, decimos, yo no fui a la fiesta, ¿no? En inglés, pues no se hace eso. Es raro, pero pues bueno, ahí tienen que usar un auxiliar. Pero ¿cuál va a ser la estructura? Simplemente voy a hacer el did, negativo, didn't, y el verbo. Pero aquí vamos a tomar nota. El verbo ahora ya no lo voy a usar en pasado. ¿Ok? El verbo ahora lo voy a usar en presente. ¿Por qué razón? Una vez que usamos el auxiliar did, el did es el que nos va a indicar que la oración o el enunciado está en pasado. Entonces, por lo mismo, ahora mi verbo va a ir en presente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos esta nota. Una vez que usas did, el verbo que le sigue, que sería el verbo principal, ya no va en pasado. Va en su forma base o simple. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Pues porque en inglés decidieron usar un auxiliar para negar, ¿no? Y así haríamos nuestra estructura. She didn't pass the exam. Ella no pasó el examen. ¿Ok? She didn't pass the exam. Aquí veamos otros ejemplos, ¿no? Sam did not like the book. I did not receive the package. Esta va a ser la estructura cuando vamos a usar el auxiliar did. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que en afirmaciones usamos los verbos en pasado. En negaciones vamos a empezar a usar el did. Sigue la negación, el verbo y el complemento. ¿Ok? Pues conseguir estas estructuras, digamos que con eso se nos puede facilitar un poquito más la comprensión del did, ¿no? Entonces, I did not do my homework. ¿No? I did not stay last open space. I did not cook today. Dices, ay, pues hoy no cociné. I did not cook. Ok, my family and I did not have vacation. ¿Tuvieron vacaciones en diciembre, por ejemplo? No, my family and I didn't, ¿no? I went to the party. Fui a la fiesta. Acá sí pongo el verbo en pasado. I went to the party, but I did not dance. Pero no bailé. Sí está más claro entonces un poquito más la diferencia de los verbos a cuando vamos a usar ya el did. Básicamente pues es en la forma, ¿no? Afirmativa y la negativa. Ahora, para hacer preguntas, ese era el otro punto, ¿verdad? El de las preguntas. Para las preguntas, pues básicamente lo que vamos a hacer es nuevamente usar el auxiliar did en primer lugar. Después van los sujetos, no importa el sujeto. Aquí otro punto es que el auxiliar did se emplea para absolutamente todos los sujetos. Aquí no hay cambios. No es como en presente que usamos do y does, ¿no? Aquí did pues es para todos los sujetos
Y pues bueno, se continúa el verbo en presente. Acuérdense que una vez que usas did, el verbo ya no se usa en pasado. Y después, pues un complemento. Y para eso, pues podemos formular entonces preguntas de sí o no, que son las que empiezan con el did. Por ejemplo, did you go to the party? ¿Fuiste a la fiesta? Y hay preguntas donde pues lo que requerimos es información. Where did you go yesterday? ¿No? ¿A dónde fuiste ayer? ¿No? ¿A dónde fuiste tú ayer? Bien, entonces vemos cómo es el orden, pues va a ser siempre auxiliar, sujeto, verbo en su forma base y un complemento. Si quisiéramos hacer pregunta de información, pues solamente agregamos la palabra interrogativa de, pues de esa información que yo requiera, ¿ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta entonces del did. Entonces les pregunto, ¿cuándo usamos did? Solamente, ¿Dos son preguntas? exacto, en negación, muy bien, y en preguntas. Y en ese caso, el verbo principal, ¿cómo va? En simple, no sé qué. Sí, simple o Presente simple, ¿no? en presente simple o en forma base, le podemos decir. En su forma base quiere decir que va en infinitivo, ¿no? Cuando digan, pone el verbo en infinitivo, ya sabemos que tiene que ir en presente. Muy bien, gracias Pilar y Patricia. Correcto. Entonces, pues ya decidimos qué preguntas quiero hacer para mi tarea 4, ¿no? Que es donde vamos a agregar las preguntas, si son de información o si son de sí o de no. Bueno, aquí tenemos ejemplos de sí o de no. Todas las preguntas de sí o no siempre empiezan con el auxiliar. Y si son de información, pues le agregamos what kind, how often, how old, ¿ok? Y pues seguiríamos la estructura que tenemos aquí. Bien, en la siguiente sesión veríamos lo que es was y were, porque ahí pues sí cambia el uso de was y were, pues lo vimos la semana pasada, y sí tiene unos cambios, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda sobre la negación o las preguntas? Y me voy a pasar a lo que quería saber la compañera sobre la línea del tiempo. Más que nada, pues la línea del tiempo es como un ejemplo. ¿Cómo le pueden hacer? Sí, Pilar. Justamente era lo que quería preguntarle ahorita con lo que comentaba de las preguntas sobre la información. En el caso de esta actividad de la línea del tiempo, a lo mejor una de mis preguntas es, ¿en qué año nacieron? Sí, ¿Es válida? sí, es válida. Solamente que ahí usarías el verbo to be. When were they born? Ya no usas did. Ya usarías was o were, ¿no? When were they born? ¿Cuándo nacieron? Ok, Ujú. gracias. Es la única Sí. pregunta que usarían con was o were para decir nacer. Acuérdense que decir nacer no existe en inglés, es una palabra compuesta de decir el verbo to be y el adjetivo born, was born. Pero entonces, ¿en qué año así como tal? Ah, ahí preguntas when. No se puede preguntar qué año, simplemente usas la palabra interrogativa que hace alusión al tiempo. When, ¿cuándo? When, where, they, born. Por ejemplo, quieres saber cuándo nacieron tus abuelos, ¿no? When were they born? ¿Cuándo nacieron ellos? Ok, si es que esa era mi duda, porque yo se había puesto una pregunta que decía, ¿en qué año? What year? A veces ponen what year, pero no es así como que muy... un nativo a lo mejor no, sí te lo comprendería, pero no es muy común que lo utilicen. Más bien usan when. Ok, gracias, asesor. Sí. ¿Quién más? Pilar. Ah, ya, ¿verdad? Es que veo aquí otra mano. What time es para el tiempo, exacto. What time. A lo mejor quieres saber a qué hora nació alguien. What time were they born? ¿A qué hora nacieron? Si hablas de, bueno, what time es para la hora exacta. Ahí sí, what time siempre va a ser para hora. ¿A qué hora? Y when es como más general. ¿Cuándo? ¿En qué año, no? A lo mejor what year es como para preguntar por eventos, ¿no? What year. ¿Ok? Pero para nacer más bien se pregunta when. ¿Ok?
Bien, pues miren, en la siguiente sesión veríamos más el tema de las preguntas porque sí es un poquito más largo, ¿no? Y para que veamos más ejemplos. Para concluir, entonces, checaremos aquí estos ejemplos de línea del tiempo y aprovechamos para esta actividad es básicamente que ordenen cronológicamente los eventos o las preguntas que ustedes formularon a la persona que van a entrevistar, pues sobre eventos, ¿no? Pero es que lo organicen así. Pueden agregar una imagen pequeña y una pequeña frase u oración. No es necesario que escriban oraciones completas, ¿ok? Este es otro ejemplo, lo hicieron así en forma de bolita y flechita, ¿no? Esto lo puedes hacer en documento de Word. Lo puedes hacer también en PowerPoint, pero luego de PowerPoint lo tendrías que copiar a tu documento de Word, ¿no? Estos son ejemplos. Aquí hay otro, pues lo hicieron en forma de puntito, le pusieron los años. Acuérdense, va cronológicamente ordenado. No se alcanza a apreciar, pero bueno, aquí ponen muy brevemente la descripción del evento. ¿Ok? Es otro ejemplo. Y este que me gustó mucho, miren, es el metro, ¿no? Y aquí le puso aquí están los vagoncitos y bueno, puso los años y ejemplos, ¿no? La idea de la línea del tiempo es pues ordenar para que en base a este orden que ustedes pusieron en su línea del tiempo, eso es lo que van a grabar, ¿no? Es la narración que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces no sé si ya les quedó un poquito más claro la línea del tiempo. Y bueno, ustedes la pueden hacer agregando. ¿Perdón? Gracias. Sí, me Ok. quedó claro. Sí, entonces la puedes hacer, mira, en forma de cuadrito, en bolita, estas flechitas tú las puedes poner. En documento de Word se puede muy bien, ya que hiciste estos cuadritos del circulito, ya después encima agregas el texto y puedes agregar imagen, como aquí lo hice, ¿no? Ok. Bien, pues bueno, está a punto de cerrarse la sesión. Les comentaba que no me puedo volver a conectar porque si no ya no se graba la sesión. Como se conecta otra vez, pues se me borra, ¿no? Pero bueno, nos veremos mañana para seguir viendo el tema de las preguntas y retomar de la línea del tiempo. Puede ser un tema familiar para tu tarea o alguna ocasión, la que tú consideras que sea